¿Qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario del examen de certificación MO 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es agregar campos calculados. Vamos a ver qué nos dice el portal de Microsoft sobre este tema. Y nos dice calcular valores en una tabla dinámica. Aquí vienen las versiones en las cuales aparece y aquí está nuestro querido Excel 2019. En las tablas dinámicas puedo usar las funciones de resumen en los campos de valor para combinar los valores de datos de origen subyacente. Si las funciones de resumen y los cálculos personalizados no proporcionan los resultados que quiere, puede crear sus propias fórmulas en los campos y elementos calculados. Por ejemplo, podría agregar un elemento calculado con la fórmula de la comisión de venta que puede ser diferente para cada región. Entonces, la tabla dinámica incluirá automáticamente la comisión en los subtotales y totales generales. Otra forma de calcular es usar medidas en Power Pivot que se crean con una fórmula de expresiones de análisis de datos DAX. Para más información, aquí viene. Eh, de la parte de este portal acá acerca de los cálculos de tablas dinámicas, proporciona formas para calcular los datos, obtiene información sobre los métodos de cálculo que están disponibles, como el tipo de datos de origen afecta a los cálculos, cómo el tipo de datos origen afecta a los cálculos y cómo usar fórmulas en las tablas en los gráficos dinámicos. Métodos de cálculo disponibles, pues acá nos muestra, por ejemplo, suma, contar, promedio, max, min, producto, contar, números, desviación estándar, desviación estándar P, eh, bar y bar P. Dale, aquí nos dice a qué se refiere cada una de ellas. Y viene los cálculos personalizados, que son sin cálculo, porcentaje de total general, porcentaje de total de columnas, de filas, de porcentaje de total de filas principales, y son todas estas las que vienen acá. Sale, ahorita vamos a ver dónde aparecen estas opciones como tal. Entonces, vamos a regresarnos a la parte de agregar los campos calculados. Vamos a ver. Dice, importante, no puede crear fórmulas. Ok, esta es una nota analítico en línea o lab. Ok. Dice, antes de empezar, decida si quiere un campo calculado o un elemento calculado. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar, por temas de certificación, campos calculados. Use un campo calculado cuando quiera usar los datos de otro campo en la fórmula. Use un elemento calculado cuando quiera que la fórmula use datos de uno o más elementos específicos dentro de un campo. Para los elementos calculados puede introducir fórmulas distintas. Bueno, este es para elementos calculados. Agregar un campo calculado. Haga clic en la tabla dinámica. Se mostrarán las herramientas de la tabla dinámica y se agregarán las pestañas Analizar y Diseño. En la pestaña Analizar, en el grupo Cálculos, haga clic en Campos, Elementos y Conjuntos y después haga clic en Campo Calculado. Aquí viene un ejemplo. En el cuadro Nombre, escriba el nombre del campo. En el cuadro Fórmula, escriba la fórmula para el campo. Para usar los datos de otro campo en la fórmula, haga clic en el campo, en el cuadro Campos y después haga clic en Insertar campo. Por ejemplo, para calcular una comisión del 15%, en cada valor del campo ventas puede escribir igual ventas por el 15%. Haga clic en Agregar. Aquí viene cómo se le agrega un elemento calculado. Ajuste el orden de cálculo para varios elementos calculados o fórmulas. Haga clic en la tabla dinámica, se mostrarán los elementos de la tabla dinámica y se agregará a las pestañas Analizar y Diseño. En la pestaña Analizar, en el grupo Cálculos, haga clic en Campos, Elementos y Conjuntos y después haga clic en Orden de Resolución. Haga clic en una fórmula y después haga clic en Subir o Bajar. Continúe hasta que las fórmulas estén en orden en que quiera que se calculen. Ver todas las fórmulas de una tabla dinámica. Y se puede mostrar una lista de todas las fórmulas que usan una tabla dinámica. Haga clic en la tabla dinámica, se mostrarán las herramientas de tabla dinámica y se agregarán las pestañas Analizar y Diseño. En la pestaña Analizar, en el grupo Cálculos, haga clic en el campo de Elementos y Conjuntos y después haga clic en Fórmulas de lista. Viene cómo editar una fórmula de tabla dinámica. Dice, antes de modificar una fórmula, determine si es una fórmula, si esa fórmula está en un campo calculado o en un elemento calculado. Si la fórmula se encuentra en un elemento calculado, determine también si la fórmula es la única para el elemento calculado. Bueno, este es para los elementos calculados. Dice determinar si una fórmula está en un campo calculado o un elemento calculado. Haga clic en la tabla dinámica, se mostrarán las herramientas de tabla dinámica y se agregarán las pestañas Analizar y Diseño. En la pestaña Analizar, en el grupo Cálculos, haga clic en Campos, Elementos y Conjuntos y después haga clic en Fórmulas de listas. En la lista de fórmulas, busque la fórmula que quiere cambiar que aparece en el campo calculado o elemento calculado. Cuando hay varias fórmulas para un elemento calculado, la fórmula predeterminada que se escribió cuando se creó el elemento tiene el nombre del elemento calculado. Bueno, aquí hace referencia a algunos ejemplos que no muestra como tal.
Editar fórmulas del campo calculado. Haga clic en la tabla dinámica. Se mostrarán las herramientas de tabla dinámica. Se agregarán las pestañas analizar y diseño. En la pestaña inicial en el grupo cálculos haga clic en campos, elementos, conjuntos y después haga clic en campo calculado. En el cuadro nombre seleccione el campo calculado para que quiere cambiar la fórmula. En el cuadro fórmulas edite la fórmula. Haga clic en modificar. Elemento calculado. Elemento calculado. Eliminar una fórmula de tabla dinámica. Dice, al eliminar una fórmula de tabla dinámica, esta se quita permanentemente. Si no quiere quitar una fórmula de forma permanente, puede ocultar el campo o un elemento en su lugar, arrastrándola fuera de la tabla dinámica. Determine si la fórmula está en un campo calculado o un elemento calculado. Los campos calculados aparecen en la lista de campos de la tabla dinámica. Los elementos calculados aparecen como elementos dentro de otros campos. Sigue uno de estos dos procedimientos. Para eliminar un campo calculado, haga clic en cualquier lugar de la tabla dinámica. Para eliminar un elemento calculado de la tabla dinámica, haga clic en el campo que contiene el elemento que quiere eliminar. Se mostrarán las herramientas de tabla dinámica y se agregarán las pestañas Analizar y Diseño. En la pestaña Analizar, en el grupo Cálculos, haga clic en Campos, Elementos y Conjuntos y después haga clic en Campo Calculado o Elemento Calculado. En el cuadro nombre seleccione el campo o elemento que quiere eliminar, haga clic en eliminar. Ok, entonces vamos a pasarnos a nuestro queridísimo Excel. Este es el archivo que trabajamos en el video anterior. Vamos a copiar la tabla, la vamos a pasar a una nueva hoja de cálculo, la vamos a pegar aquí y vamos a agregar nuestra tabla dinámica. Le decimos que una hoja de cálculo existente, la creamos aquí, aceptar. Y por ejemplo, vamos a agregar el tipo a filas. La cantidad, si le doy clic aquí, se agrega en automático para suma de cantidad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar un campo calculado en el cual, si nosotros a esto le quisiéramos agregar el IVA, que en México es del 16%, lo que podríamos hacer es en la ficha analizar tabla dinámica en el grupo cálculos, en cálculos, elementos y conjuntos, acá hay campo calculado. Por ejemplo, aquí nos dice, pone el nombre. Aquí lo que podríamos poner es el IVA. Aquí borramos este cero y le vamos a decir que la cantidad, damos doble clic o le damos insertar al campo, la vamos a multiplicar por, en este caso, punto 16, que es el IVA. Entonces aquí damos clic en aceptar y en ese momento nos saca el IVA de la suma de cantidad. Esta suma de cantidad, si se pueden dar cuenta, Excel ya me detectó que está trabajando en euros, pero este de acá no me copió o no me puso el formato correcto. Entonces vamos a dar clic aquí sobre el valor, configuración de celda, formato de número, le vamos a decir que va a ser moneda, y en este caso le vamos a decir que es euro. Vamos a buscar euro. mm, eh, por acá lo vi. Euro, este de aquí. Vamos a darle a aceptar, aceptar. Perfecto, ya tiene ese formato, ¿vale? Ahora, si nosotros si quisiéramos sacar el total de la suma de cantidad más el IVA, pues podríamos agregar un nuevo campo calculado. Le decimos campo calculado y aquí le decimos que este va a ser el total. Y el total va a corresponder a la cantidad más el IVA. Le damos a aceptar y en ese momento nos da el total con IVA, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros también quisiéramos saber en la parte en la que nos mostraba acá el portal, nos mostraba esta parte de acerca de los cálculos, que viene suma, contar, promedio, max, mínimo, todos ellos y los cálculos personalizados como tal. Por ejemplo, pues esa parte la podemos ver, por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver que aparecen las funciones de resumen, que es suma, recuento, promedio, max, las que vimos en el portal como tal. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber qué porcentaje corresponde estos 2.350 del el gran total, que son 4.695, nosotros podríamos, por ejemplo, agregar el mismo campo de cantidad. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo abajo, aquí, para que sea la tercera columna como tal. Entonces aquí también vamos a darle
Bueno, en este caso, vamos a sacarlo como porcentaje del gran total. Aquí lo que podríamos hacer es dar clic derecho, le decimos mostrar valor como, y aquí viene todas las opciones que nos decía el portal como tal. Estas de acá, cálculos personalizados. Damos clic derecho aquí, dice mostrar valores como, y aquí viene sin cálculo, porcentaje del gran total, porcentaje de total columnas, total de filas, porcentaje de, y todas ellas, ¿sale? Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber a qué porcentaje representa del gran total, entonces seleccionamos el porcentaje y en este momento ya nos dice que 2.350 representa el 50.5% de 4.695. 370 € es el 7.88% de 4.695 y por ejemplo, este de acá, el 100 euros representan el 2.13% de 4.695. Entonces, de esta forma, agregamos un campo de los que ya vienen que mencionen cálculos personalizados como tal, ¿sale? Entonces, esta es la forma en la que se trabajan los campos calculados y nos decía, bueno, ¿cómo puedo hacer yo? Sabes que la tasa ya no es del 16% y ahora ya se redujo. No creo que eso pase, pero bueno, se redujo un 1%. No es mucho, parecía que no fuera mucho, pero ya cuando empiezas a hacer cantidades significativas, entonces ese 1%, la realidad es que es bastante. Lo que tendríamos que hacer es irnos a la ficha analizar tabla dinámica. Una vez que está activada, es lo que dice, que cuando se activa la tabla dinámica aparece la ficha analizar tabla dinámica, grupo cálculos. Aquí dice campos calculados. Y por ejemplo, aquí en el nombre nosotros podemos seleccionar el IVA. Y aquí dice modificar. En este caso, ya no es del 15, ya no es del 16, es del 15. Le decimos modificar, le decimos aceptar y en ese momento ya cambia la, eh, la tasa del IVA al 15%. Y por último nos decía que cómo puedo sacar yo las fórmulas de la tabla dinámica, un listado. Igual estamos en la ficha analizar tabla dinámica, en el grupo cálculos, campos y elementos calculados. Y aquí dice la opción crear lista de fórmulas. Y en ese momento nos crea una lista de fórmulas y en este caso nos muestra en la parte de arriba que es tema de certificación, campos calculados y abajo lo tenemos elementos calculados. Entonces nos muestra que tenemos un orden, en orden de resolución nos dice que primero va a resolver el IVA y luego el total y viene la fórmula que está realizando como tal, que es lo que está haciendo el campo de cantidad lo multiplica por el 15% y luego a la cantidad le suma el IVA para sacar el total. Entonces, esa es la forma en la que se generan estas listas que menciona el portal de Microsoft como tal. Entonces, así es como se trabajan los campos calculados dentro de una tabla dinámica. Dejamos hasta aquí este video, nos vemos en el siguiente y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babe.